Sí, amigos, buenas tardes, bienvenidos a Carauta Digital. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante, un tema que también ha tocado la sensibilidad de muchos por la preocupación que genera saber cómo su estabilidad de vivienda, su estabilidad inclusive de algunos pagos que se pueda generar a través del alquiler y del arrendamiento se puede haber afectado. Sabemos que la pandemia ha traído profundos cambios. Hemos visto como en diversas ocasiones en Gaceta Oficial se ha publicado decretos que se suspenden por largos lapsos en los meses de pago de los canones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de aquellos además que son utilizados como vivienda principal. Hoy tengo con nosotros una abogada llamada Vestalia Tovar que nos va a hablar un poco sobre cómo se ha visto afectado un poco el sector y sobre todo qué derechos tienen los propietarios, hasta cuándo se puede subsistir. Vestalia, te doy la bienvenida, teniendo tan aplazados los pagos que normalmente mucha gente tenía para poder subsistir. Feliz tarde. Feliz tarde, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a la audiencia. Así es, Luis. Realmente yo quiero decirte que tenemos que ubicarnos en dos escenarios. Primero, vivienda como tal, ¿no? Y segundo, locales comerciales. En el caso de las viviendas, hoy por hoy, eso está suspendido desde el año 2015, los desalojos. Es importante acotar. En el caso de los locales comerciales, sí hubo una novedad en los decretos ejecutivos, que en este caso se emanó el 23 de marzo del 2020. Ahora bien, el decreto en línea general, lo que pasa o lo que generó fue una problemática en la interpretación. Es decir, el arrendador interpreta de forma como le convenga y el arrendatario también. Pero en líneas generales lo que quiere decir realmente el decreto ejecutivo es que las personas no dejen de pagar, sino sencillamente se pongan de acuerdo a través de la conciliación para poder establecer el canon de arrendamiento. ¿Qué puede pasar si tú no pagas? La idea no es dejar de pagar porque se te pueden acumular tanto los canones de arrendamientos antes de la cuarentena legal como los que se han generado en la pandemia. Fíjate que hay muchísimos casos que se han venido resueltos, favorable incluso al propietario, en el sentido de que nosotros como abogados lo que buscamos es realmente una propuesta saludable al arrendador que le permita realmente no solamente ajustarse al canon de arrendamiento que venían pagando o en tal caso pues de solicitar la desocupación del bien inmueble. También se puede dar y se ha dado en muchos casos ahorita en época de pandemia. Con respecto un poco a lo que tienen como método de supervivencia, o vamos a hablar mejor del marco legal. Ciertamente del 2015, como tú dices, están desde una otra manera decretado que no se puede desalojar a nadie, pero yo creo que también el tema del pago del arrendamiento viene afectando, ¿no? A mucha gente que vive bajo esta modalidad. Yo sé por experiencia personal que hay mucha gente que ha llegado a acuerdos con sus inmuebles de uso comercial y también aquellos que son utilizados como vivienda propia. Pero el marco legal, ¿qué me ofrece actualmente? Si yo tengo 8 ya, desde que empezó la pandemia, sin cobrar el alquiler de mi vivienda y es la única entrada que tengo, ¿qué alternativas tengo legales para poder tal vez generar una presión o tengo que llegar lamentablemente a un acuerdo entre ambas partes? Bueno, mira, en la época de pandemia se ha utilizado mucho el pago, es decir, existen dos tipos de pago, Luis, el pago en especie y el pago, por supuesto, pecuniario. Es decir, si la persona realmente no tiene cómo cubrir ese gasto, bien sea en dólares o en bolívares soberanos que pautó usted en el contrato una vez que se inicia la relación arrendaticia, usted puede, lo que nosotros llamamos hacer el pago en especie, al punto de que usted puede coordinar realmente como, por ejemplo, según lo que le cubre el canon de arrendamiento mensual, puede pagar con un electrodoméstico, puede pagar con comida, puede pagar, o sea, siempre y cuando las partes estén de acuerdo, eso se puede suscribir. Ahora bien, lo que siempre le he dicho a los arrendatarios, no pueden dejar de pagar, pueden realmente llegar a un acuerdo con referencia al pago en el tiempo. ¿Por qué? Porque pongámonos el escenario, Luis, que el 30 de marzo del año que viene el Ejecutivo Nacional deje sin efecto realmente este decreto ejecutivo y esta ratificación. ¿Qué va a pasar? Que los tribunales de instancia, por supuesto, se van a abarrotar jurídicamente, en donde en el caso de los locales comerciales, el arrendador se va a ver en la obligación de solicitar el desalojo de forma inmediata, puesto que hay una falta de pago de más de 4 meses.
Entonces, ¿qué pasa cuando este arrendador está bajo este escenario en los actuales momentos? Lo que se recomienda realmente es llegar a un acuerdo. Yo te puedo decir que el débil jurídico de la relación arrendaticia es el arrendatario. Entonces, mayormente cuando me toca representar a arrendadores, lo que busco es medios alternativos que permita compensar una cosa con otra. ¿Por qué? Porque la fuerza mayor, acuérdate que está en nuestra legislación civil, y cuando nos ubicamos allí, incluso puede haber hasta la falta de pago en el caso del deudor frente al acreedor. Pero más sin embargo, se ha propuesto, por ejemplo, si tú tienes un canon de arrendamiento mensual que venías cancelando antes de la cuarentena, durante estos meses podemos pagar la mitad de lo que realmente conveniste en ese canon de arrendamiento. O sea, buscar medios alternativos de resolución de conflictos que le permita realmente tanto el arrendador como el arrendatario ponerse de acuerdo para llegar a una relación saludable y por supuesto, armónica en aras de continuar la relación arrendaticia. Tú me hablas un poco sobre tal vez un panorama idóneo, que es el de la negociación, el del libre acuerdo, el de poder entablar una negociación sana y justa, pero el ambiente en el país está muy caldeado. El ambiente en el país no tiene tal vez esas pretensiones o esa situación. Habrá las pretensiones, pero no está la situación, es lo que quiero decir. ¿Cómo podemos o cuál es la recomendación que ustedes dan ante un panorama, cónchale, complejo económicamente, ¿no? Y saber de que tengo tal vez tantas dificultades, no solamente para poder recibir dinero, sino también para poder trabajarlo, para poder obtenerlo. ¿Cuáles son un poco las visiones como abogados que pueden plantear más allá de una negociación cuando la necesidad cada vez más aguda? Claro, te sigo, así es. Y sí, siempre hay que ponerse realmente en los zapatos del arrendador como tal, que es el propietario, lo que tú dices que de alguna manera u otra arrienda porque es que tiene una necesidad y quiere cubrir sus necesidades básicas, ¿verdad? Pero en ese sentido lo que siempre se le recomienda a ellos es que no utilicen las vías de hecho, Luis, al punto de que los arrendadores o propietarios en los actuales momentos están cambiando la cerradura de forma arbitraria, están entrando los bienes inmuebles, porque tengo muchos casos que me han llegado de esa manera, y yo procuro en la medida de lo posible, antes de formular una denuncia, poder coordinar con el arrendador y tratar de llegar a un acuerdo junto con el arrendador y el arrendatario, puesto que no es la solución. Las vías de hecho no son la solución. Si bien es cierto, existe un estado de indefensión, como tú lo estás diciendo, ¿verdad? En el caso de los arrendadores, bueno, la única manera ahí es donde entramos, en este caso, los abogados, en aras de procurar realmente, como tú lo dijiste, es una negociación saludable. Incluso podemos llegar al punto de que se puede hasta desalojar o desocupar el bien inmueble de mutuo acuerdo, sin necesidad de esperar que habiliten los tribunales de instancia, pues. Entonces, lo que se quiere realmente en estos momentos, en esta época de pandemia, de cambios, de transformaciones, es que realmente se llegue a un feliz acuerdo. Y si el que no puede pagar, pues indiscutiblemente lo más saludable es que se retire del bien inmueble, puesto que lo que tú estás diciendo es cierto. Se supone que ese arrendador busca realmente un ingreso que le permita cubrir todas sus necesidades. En el caso mío, yo lo he planteado de esa manera y créeme que he resuelto muchos casos así. En la época de pandemia, más o menos he resuelto como 40 casos en la cual he podido llegar a acuerdo y, por supuesto, emanar escritos complementarios en aras pues, de que se cumpla con la voluntad plasmada entre las partes. Vestale, otra cosa que está ocurriendo en el país, abogada, es con respecto a los alquileres en dólares, ¿ok? Ya la pareciera, o bueno, lo han dicho los distintos economistas, el 80% del país está dolarizado, 75, un 80%. Ahorita es una realidad encontrar alquileres en esta moneda y que, bueno, escapan un poco de la realidad de todos, ¿no? Se ven precios exagerados, más un año de depósito, más 3 meses de negociación, cualquier cantidad de dinero que yo creo, y discúlpeme un poco tal vez, o discúlpeme la audiencia, no quiero subestimar ni poner en tela de juicio la necesidad de nadie, pero estoy seguro que el 90% del país no puede. ¿Cómo ha visto usted un poco este tipo de transacciones que se están generando, apartamentos y viviendas que, bueno, pareciera que es imposible poder acceder ante estos precios, ¿no? Sí, efectivamente, quiero decirte que desde el año 2018 que sale el régimen cambiario número 1, ahí en el artículo 1 es claro que te permite, pues, en este caso, hacer transacciones y desde el punto de vista internacional, incluso internamente dentro de nuestro territorio nacional, con cualquier moneda emanada del extranjero. Pero yo, adicional a eso, la parte de establecer el canon de arrendamiento en dólares es legal. ¿Por qué? Porque hubo una jurisprudencia de la Sala de Casación Civil del año 2019
donde efectivamente quedó muy claro que en materia de contratos, bien sea locales comerciales o vivienda principal o cualquier otro tipo de contratos dentro del campo jurídico de los contratos, si las partes están de acuerdo y pactan en dólares, es legal. Ahora bien, eso es cierto lo que estás diciendo. Desde el punto de vista social, eso afecta considerablemente al arrendatario hoy por hoy. Pero bueno, las mismas necesidades básicas que puede tener ese arrendatario lo conlleva a aceptar ese tipo de negociaciones. Pero repito, todo va a depender entre las partes. Mira, se acabó, Luis, la parte que dice cuando, por ejemplo, yo arrendador quiero imponer o quiero establecer cláusulas civiles, por supuesto que no estén ajustadas a derecho, que yo considero. O se acabó en el caso del arrendatario que quiera también imponer otro tipo de cláusulas, no. Ahí lo que se busca realmente es un consenso entre las partes, una manifestación de voluntad en aras de llegar a un feliz acuerdo. Y créeme que funciona. En época de pandemia ha funcionado. Bueno, me quedan ya pocos segundos, doctora. Hablar también sobre tal vez las posibilidades, o las posibilidades sumadas a las recomendaciones. ¿Qué recomendación le da la audiencia, sobre todo para poder apaciguar un poco las tensiones o poder tranquilizar ese espíritu tan inquieto del venezolano hoy en día? Mira, Luis, lo que yo recomiendo en primer lugar, primero, procurar revisar la relación arrendaticia. Segundo, no hacer reajustes en esta época de pandemia en cuanto al canon de arrendamiento, puesto que lo que tú acabas de decir es algo muy cierto, tenemos una hiperinflación que no nos ayuda. En tercer lugar, no utilizar las vías de hecho, es decir, la justicia por sus propias manos. Yo creo que la solución, si ambas partes se sientan y no pueden llegar a un acuerdo desde el punto de vista de la conciliación, entonces que entre un mediador. El mediador pueden ser los abogados particulares o también puede ser, en el caso de las viviendas principales, en este caso el Tsunami, que todavía por sus redes sociales lo pueden seguir en su cuenta de Instagram. Y en el caso del Sundet, en el caso de los bienes inmuebles de uso comercial, también lo pueden hacer como mediadores, órganos administrativos que les permita llegar a un consenso y un acuerdo. Pero el llamado es en forma positiva a la población, que si bien es cierto estamos viviendo momentos muy difíciles desde el punto de vista económico, también es cierto que hablando también se entienden las personas y que no hay necesidad de irte de forma judicial o irte a un órgano administrativo penal cuando tú tienes la solución entre el arrendador y el arrendatario y que pueden conciliar y en caso que no sea así, puede entrar un mediador. Esa es mi recomendación. Gracias, doctora. Quedó claro, quedó claro. Además me gusta su espíritu de poder contribuir a una sociedad que está tan golpeada y que tiene que buscar el entendimiento de alguna otra manera. Más allá de que todo sea difícil, creo que esa es la gran misión que tenemos. Muy amable por el tiempo. Gracias a ti, Luis, y muchas gracias a tu programa y a la audiencia. Buenas tardes. Bueno, un tema que es sensible a la audiencia, un tema que es sensible, mentira, a la audiencia, no todo el país, ¿no? A la gente que todavía no tiene una vivienda propia, a la gente que depende de sus ingresos porque tiene su vivienda, su local comercial y está alquilado. Hay diversas situaciones que nos han dado a entender de que la tensión es general, más allá de que a nosotros como medios nos llegan algunas denuncias. Yo entiendo que las denuncias nos pueden dar un panorama completo de lo que estamos viviendo como país. Esperemos que podamos, a través de esta entrevista, darles las respuestas que estaban buscando. Será hasta una próxima oportunidad.